vida ha sido muy dura, pero he sido muy feliz en mi infancia, muy feliz. Hasta que ya, claro, ya éramos muy mayores, teníamos necesidades bastante más grandes, entonces decidimos irnos a trabajar a Madrid. Y como yo no tenía estudio de ninguna clase, tenía 13 años, y mis hermanas tampoco, bueno, las mayores sí, habían ido al colegio, pero la pequeña y yo no, la pequeña menos que yo todavía. Pero mi padre me enseñó a leer en un libro de poemas, por eso de ahí me viene a mí el afán por la poesía, porque mi padre me hacía leer un libro que se llamaba Las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, y ahí aprendí a leer. Yo me iré con el sol cuando muera la tarde. Buscaré un arco iris donde yo refugiarme, y en esos 7 colores construiré mi morada, en la paz del infinito, con el cielo por compañía. Y los ángeles del cielo me romperán con sus alas, con sus cantos celestiales me arrullarán en la cama. Soñaré que soy un hada, con su vara prodigiosa, y daré paz a este mundo para que sea otra cosa. No habrá más guerra ni hambre, todos seremos hermanos, caminaremos unidos cogiditos de la mano. Ya sé que todo es un sueño, pero qué bello sería si no existieran las guerras y reinara la armonía. Para que nunca los niños tuvieran que caminar de las manos de sus padres en busca de un nuevo hogar. La gente va tan deprisa que no escucha el sonido de la brisa, no aprecia el olor del jazmín, de la brisa de la tarde que viene y te refresca, no aprecia nada de eso. Tú sabes lo bonito que es. Yo por la mañana, que algunas veces, ahora en primavera me volverá, hay un ruiseñor ahí en la zona verde, y por la mañana yo me siento ahí y me quedo embelesada escuchando los trinos del ruiseñor. Entonces yo eso lo llevo a mi poesía, como una noche que salí ahí y se me cayó un jazmín en el pelo, y se me quedó el jazmín. Pues cuando entré, me quité el jazmín e hice un poema, dando las gracias al jazmín que se había caído en mi cabeza y se había quedado conmigo. Por ahí en uno de mis libros está. Y cosas así, a las rosas, cuando el rocío cae en una rosa y la rosa temblando lo besa. O sea, esos pequeños detalles que tú te fijas, eso es la poesía. Bueno, como en el pueblo no vivíamos a bastantes kilómetros, porque como antes no había ni coche ni nada así, pues íbamos en burro al pueblo y tardaba 2 horas y media, entonces al pueblo íbamos una vez al mes a traer la comida y eso, lo poquito que podías comprar, porque francamente no se podía mucho. Entonces yo soy una persona que, por ejemplo, ahora soy incapaz de matar un pajarillo, pero yo me levantaba a las 5 de la mañana a poner trampas en la era y cogía pajaritos, gorriones, que es lo que más había, y entonces esa noche nos dábamos un banquete. Es que era una época para todo el mundo igual. Yo he visto morirse niños de hambre, he visto morirse la gente por las calles, y yo pelar una naranja y venir la niña de la vecina y llevarse las cáscaras. O mi madre comprar 1 kilo de patatas, pelarla y venir la vecina por las cáscaras y se las cocía y se las daba a sus hijos. O sea que fíjate qué época te estoy hablando. Yo nací en el 41 y hasta el 45 había un hambre espantosa, y del 45 en adelante sigue habiendo mucha hambre. Entonces era una época muy difícil, muy difícil. Hoy vamos a cocinar patatas a la gitana. Para ello necesitaremos estos ingredientes: patatas, pimiento,
tomate, cebolla, ajos, laurel, pimienta, sal y una pastilla de caldo. Forma de hacerla. Cogeremos las patatas, pero las más pequeñitas. Las echaremos enteras para que salgan bonitas. ¿Peladas? Claro que sí, pues nos quedarán más tiernas si las echamos así. Pelaremos la cebolla. Los ajos la acompañarán. Detrás llegará el pimiento, verde o rojo, nos da igual. Y si ponemos los dos, mejor gusto le darán. No olvidemos los tomates, mejor maduros que verdes. No hace falta ni pelarlos, pues todo lo pasaremos por un buen pasapuré o la turmis que tengamos. En una cazuela o en olla, el cacharro nos da igual. Lo que importa es que nos quepa lo que tenemos que echar. Serán esos ingredientes que antes te he señalado, con un chorreón de aceite y una pastilla de caldo. Pimienta negra molida, que buen gusto le ha de dar, y la sal se la pondremos, si nos falta, ya al final. Al fuego ya la ponemos despacio, muy despacito, que se vayan cocinando en ese propio juguito. Hay que darle varias vueltas para que no se nos peguen. Si las ves un poco secas, agua le puedes poner, pero no hace falta mucha, eso tú lo vas a ver. Cuando veas que están tiernas, una a una vas sacando y después trituraremos todo lo que va quedando. En esa salsa buenísima se la echaremos encima y verás qué ricas son esas lindas patatinas. Ahora que estás haciendo patatas a la gitana, hablando de gitana, recuerdo una anécdota que tú me contaste de cuando eras más joven y iba acerca de un tablao. ¿Tú nos podrías contar esa historia? Esa historia es muy simpática, vamos a ver. Mi padre tenía sus amigos y aparte de eso que le gustaba bastante beber. Y yo para que no bebiera me iba siempre con él. Y como eran tiempos muy malos, para que mi padre no se gastara el dinero en bebida, pues siempre me iba con él y a él le gustaba que yo bailara en el tablao. Y yo siempre le decía, sí papá, pero me tienes que dar dinero. Y me daba el dinero y me lo guardaba en el calcetín. Y luego decía, papá, ¿no me has dado el dinero? Sí, sí, Esperanza, te lo he dado. Digo, no papá, que no, mira, yo no llevo nada. Me volvía a dar el dinero y me lo volvía a guardar en el calcetín. Y entonces me subía al escenario, siempre había un escenario para las fiestas y eso, y yo bailaba María de la O. Y los amigos de mi padre me tiraban dinero al tablao y yo con ese dinero comíamos 2 o 3 días. Yo me llevaba mi dinero en el calcetín metido y luego con eso íbamos a la compra y comíamos 2 o 3 días. Esa es la historia. Y luego tengo otra anécdota que esa te la conté también una vez que era muy graciosa. El carnicero del pueblo se llamaba Pepe Ratón y mi padre me mandaba a comprar carne, pero me mandaba sin dinero, claro, no había dinero. Y le decía, Pepe, dice mi papá que me dé un cuarto kilo de cordero. Dice, no, Esperancilla, no te puedo dar nada porque ya tu papá me debe mucho. Digo, ay, Pepe. Dice, pero si me baila, te lo regalo. ¡Ah! Y ahí me veías tú a mí desatada bailándole María de Arao y me llevaba el cuarto kilo de cordero a mi casa para el día siguiente comer. Esas son anécdotas tristes y a veces simpáticas. Mira, yo las recuerdo con mucho cariño, ¿sabes? Esa es la historia de mi vida. Soy el lucero del alba, el que Venus todos llaman, el que ves cuando te acuestas, también cuando te levantas. Soy el que brilla radiante, lo mismo que ese brillante sobre una joya engarzado. Yo brillo en el firmamento por estrellas arropado. Soy un planeta lejano para todos los humanos, pero sé que a los poetas les parezco muy cercano. Así dijo Campoamor, en su lindo El tren expreso. La amante que se murió en mi casa lo esperó. Yo sé que de ese lucero muchos están esperando a sus seres más queridos para llenarlos de abrazo. Y cuando la luna sale, me gusta su compañía. Nos damos nuestro paseo hasta que llegue otro día. Pues siempre la luna y yo nos hacemos compañía en este cielo infinito hasta que amanezca el día.
día paseando por la calle del Paseo de Extremadura, había una casa de muebles y había un cuadro que era una gitana dando el pecho a un niño, y yo lo miraba, y mi amiga, venía mi hermana y mi amiga era muy linda, y dice, ¡ay, qué asco! Se le ve la teta, porque ¡ay, qué cosa más horrorosa! Y yo le decía, mira María, tú es que no ves el arte, tú no mires el pecho, mira el arte. Mira qué cosa más bonita, una madre dando el pecho a su hijo, mira qué cosa más bonita. Y oigo una voz detrás de mí que dice, tiene usted razón, señorita. Y me vuelvo y veo a un chico, muy majo, muy guapete, y le digo, ¿a que sí? ¿A que tengo razón? Dice, tiene usted razón, señorita. Pues nada, le digo a mi amiga, ¿ves? Hasta el chico este dice que tengo razón. Dice, ese tiene culo zapatero, me dice ella. Y le dije yo, pues yo no me he fijado, solo he mirado los ojos. Digo, y me ha gustado mucho a mí esos ojos, fíjate. Total, que seguimos andando y íbamos pensando, ¿qué tomamos hoy? Porque de dinero no teníamos. Y una cervecita, dice mi amiga, a mí me apetecía unas tapitas o algo. Digo, María, llevamos poco dinero. Total, que llegamos al bar, que íbamos siempre, nos sentamos allí y pedimos la cerveza. Digo, a ver, el dinero que tenemos para pedir aperitivo. A esto que miramos al fondo del bar y estaba el chico este que me dijo a mí lo de que tenía razón, y digo, oye, mira quién está ahí, dice mi amiga, el culo zapatero otra vez ahí, dice, yo creo que nos ha seguido, venía detrás de nosotros. Digo, pues seguro. Total, que el compañero que iba con él se acercó a nuestra mesa y dice a mí, señorita, ¿a usted le importa que me siente a su lado? Y yo le dije, ¿y por qué? Dice, tengo una apuesta con mi amigo. Me ha dicho que si usted acepta que yo me siente aquí a su lado, paga la consumición. Dice mi amiga, venga, venga, y pedimos jamón. Eso es anécdota. Total, que dije, pues bueno, siéntese usted. Dice, no, pero tiene que venir mi amigo también. Y dice, esa noche he estado con mi marido hasta que ha muerto. 56 años de mi vida. No creo que el amor sea sufrimiento. Hay parte, depende, si te dejan, si te olvidan. Lo tienes que pasar, es como un resfriado, lo pasas y luego a empezar una nueva vida. Porque nunca se puede perder la esperanza, ¿sabes? Y que, como diría mi madre, a cada santo le llega su octava y cada santo tiene su pedernal. Pues eso, tú encontrarás otra persona que ocupe el lugar de la que se ha ido y la que te ha hecho daño. Pero porque una persona te ha hecho daño no quiere decir que te venga otra y te haga más daño. No sé, soy demasiado romántica, eso es verdad. O sea, que llámame romántica, pero yo creo que el amor mueve montañas. En mi testamento lo tengo un verso escrito. O sea, que yo le digo a mis hijas que el día que yo me muera, que me pongan de mortaja pétalos de rosas blancas cubriendo toda la caja. Así me acompañarán su fino y sutil aroma y volarán a mi lado montones de mariposas y sentiré que no he muerto, solo que estoy en mi casa, sentada junto a la fuente viendo cómo cae el agua y escuchando al ruiseñor en la rama del naranjo cómo le canta a su amada y ella le va contestando, y viendo al rosal florecer al llegar la primavera. Así nunca moriré, pues mi alma será eterna. El día de morir la tienes señalado y que va a llegar quieras tú o no quieras. Entonces hay que mentalizar a la gente y que no se queden a lamentarse de sus desgracias, no. La vida hay que cogerla como viene. Yo a mis hijas es la doctrina que les doy, que no se aferre mucho a las cosas materiales, no merece la pena, ¿sabes? Hay que vivir la vida, hay que ayudar al que puedas, porque eso es como un boomerang. Todo lo bueno que hagas, todo repercute. Tenlo por seguro, ¿eh? Si das caridad, caridad recibirás, ¿sabes? Si das amor, sobre todo amor, recibirás amor. Pero si no das nada, ¿qué vas a recibir?
yo no me planteo la vejez. Yo digo, mañana será otro día. Si me da el Alzheimer, pues mira, no seré nadie. Ya como en un verso que tengo, que digo que algún día olvidaré los versos que escribo. Por eso los escribo para poderlos recordar. Pero que mientras yo pueda, el mañana no existe, existe el hoy. Siempre hay esperanza, siempre. Y no lo sé, yo como tengo esa confianza en las personas y creo que si luchas por conseguir lo que quieres, pero tienes que luchar, no te puedes dar nunca por vencida, porque de los cobardes nadie habla, de los valientes sí, y hay que ser valiente.